Ronald Araujo se ha vuelto a lesionar. ¿Qué tiene que hacer el Barça con él? Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada os animo a dejar un like y a comentar en el vídeo para que luego podamos debatir entre todos. Como ya sabéis, Ronald Araujo, el jugador del FC Barcelona, ha vuelto a lesionarse sufriendo un nuevo percance muscular. Es la lesión número 14 desde la temporada 2020-2021, que es cuando sube al primer equipo del Barça, y esta es la más grave de todas, porque según las informaciones de distintos medios, el jugador podría regresar en diciembre, estando alrededor de 4 o 5 meses de baja. Lo que es seguro es que se perderá gran parte importante de la temporada. El primer tramo del curso, el uruguayo, no va a estar disponible, por lo que es una trastada enorme para el Barça y para Hansi Flick. Pero antes de nada, en este vídeo vamos a intentar poner un poco de contexto en todo el tema de Ronald Araujo, porque creo que han ido saliendo muchas informaciones estos últimos meses que han relacionado a Araujo con una posible venta, que se hablaba de una posible salida de Araujo, valorándolo como uno de los jugadores principales en abandonar el club a cambio de una cifra de dinero importante. Y en este vídeo quiero analizar qué va a suponer la baja de Ronald Araujo para el Barça de Hansi Flick y qué tiene que hacer el club con él, atendiendo, ojo, a un tema estrictamente futbolístico, que ya sabéis que es lo que nos interesa en este canal. Antes de nada, un poco de contexto, porque Araujo, recordemos, él llega de Uruguay con apenas 18 años, está esas dos temporadas, 18-19 y 19-20, en el Barça B, en el filial con García Pimienta, y él es un futbolista que al llegar al Barça apenas llevaba un tiempo jugando de central, porque había transcurrido su corta trayectoria en el fútbol base como delantero centro, hasta que con 18 años dicen, no, ¿por qué no te metemos de central? Porque con sus condiciones físicas, viendo la capacidad condicional que tenía a la hora de corregir, a la hora de poder ganar duelos, decidieron que lo mejor era probar a Ronald Araujo en esa posición. Y evidentemente creo que el cambio surtió efecto, porque el jugador ha llegado al máximo nivel, a la élite, como central y no como delantero centro. Pero todo esto supone que sea un futbolista sin bagaje, sin memoria defensiva, y que el club, por lo tanto, desde su llegada con García Pimienta, tenga que trabajar en conceptos específicos, porque no solo Ronald Araujo iba a ser central, sino que iba a serlo en el Barça, que eso supone un idioma nuevo, y él mismo ha reconocido en cantidad de entrevistas que al principio lo pasó mal en los rondos, porque todo iba muy rápido y le costaba estar a la altura del ritmo de juego de sus compañeros. Pero evidentemente Araujo fue superando todos esos problemas, porque ya sabemos que él es una esponja, es un jugador que ha ido puliendo y mejorando parte de sus deficiencias, hasta estar a la altura, sobre todo desde un nivel de intensidad en el juego y de capacidad para corregir lo que el resto no podía. Esto fue lo que le impulsó a la primera plantilla tras una maravillosa primera temporada en el curso 2021 con Ronald Koeman, donde Araujo se hace pieza indispensable, hasta que tiene en el mes de febrero esas dos lesiones en el tobillo que le apartan en ese tramo decisivo de la temporada, y Araujo no disputa, de hecho, la eliminatoria de Champions ante el Paris Saint-Germain, que recordemos, el Barça tiene que emplear a Mingueza, a Junior Firpo, a un Piqué que regresaba de la lesión o a Clement Lenglet. Es decir, Araujo se pierde su primer gran partido con el Barça, ese primer gran momento, el uruguayo no lo disputa, y esto hace que ya vayamos encadenando momento tras momento, porque hasta los 25 años Araujo solo ha disputado una eliminatoria y media de Champions League, la que ha jugado este año ante el Nápoles y luego ante el Paris Saint-Germain, que todos sabemos cómo terminó, con la expulsión y esa posterior degradación de la imagen pública, podemos decir, de Ronald Araujo, después de las declaraciones de Gundogan y de la respuesta del propio Ronald, diciendo que esto se tenía que quedar en el vestuario y sin hacer esa autocrítica que yo creo, desde mi punto de vista, que era necesaria en aquel momento. Todo ello sirve para dibujar un poco el Araujo que ha ido llegando a esa primera plantilla que hemos tenido hasta la fecha. Un jugador que, como digo, ha acumulado 14 lesiones desde 2020. Son muchas lesiones, más de 400 días sumando los que va a estar ahora de baja entre Barça y la selección de Uruguay, pero lo peor es que de esas 14, 9, es decir, más de la mitad, han sido lesiones musculares. Una señal de alarma de un cuerpo gigantesco, titánico, que basa la mayoría de su fútbol en corregir, en ser un futbolista que gane duelos, que cierre espacios. Para entendernos, Araujo prefiere defender hacia atrás que hacia adelante en un equipo que precisamente lo que busca es lo contrario. El Barça, por filosofía, por modelo de juego, normalmente, sea quien sea el entrenador, tiene como primer objetivo defender hacia adelante para cortar las distancias. Y Araujo prioriza defender hacia atrás, porque donde más cómodo se siente el uruguayo es
protegiendo su espalda, es corrigiendo espacios enormes, aprovechando su velocidad, su potencia y su enorme capacidad correctora. En cambio, es un jugador que sigue bastante tierno, bastante verde en todo lo que supone el hecho de defender hacia adelante, de referenciar los jugadores que se descuelgan y de controlar la línea defensiva. Como me dijo un entrenador de primera división, Araujo es un defensor excelente de jugadas, pero es un mal defensor del juego. Es decir, él no controla la línea defensiva y por lo tanto él no puede ser el líder de la zaga porque carece de la capacidad táctica y cognitiva para reconocerse en esa línea de 4. Y eso hace que necesite a un compañero que esta temporada ha sido Pau Cubarsí, que a pesar de los 17 años de edad, lleva toda la vida siendo central. Una ventaja importante respecto a Ronald Araujo. ¿El Barça tiene que vender a Ronald Araujo? La respuesta, sea cual sea la que vosotros digáis en las respuestas, es que muy probablemente el Barça no vaya a poder venderlo en este mercado. Si los planes del equipo de Joan Laporta pasaban por una venta importante del uruguayo, se hablaba de 80 millones de euros por parte del Bayern de Múnich, esto no va a poder darse. Porque evidentemente la lesión va a lastrar cualquier tipo de venta y esto le da una fuerza importante al jugador, que terminando contrato en 2026 sabe que es un futbolista que está cobrando poco y por lo tanto, pase lo que pase, él va a estar en condiciones, si vuelve bien de la lesión, de exigir una mejoría en ese contrato antes de que termine o por contra de buscar una salida que quedándole un año de contrato, es decir, en 2025, él va a tener la fuerza negociadora, como todos los jugadores a los que les queda un año de contrato, que dicen, si no me dejas ir ahora con mis condiciones, muy probablemente me vaya a ir gratis el próximo verano. Tenemos que ver lo que termina sucediendo con Ronald Araujo, cuáles son las intenciones tanto del club después de esta lesión y del futbolista. Lo que queda claro es que el Barça ahora tiene que trabajar con Hansi Flick muy firmemente para revalorizar a un futbolista que va a perder bastante estatus, no solo porque va a terminar contrato cada vez más cerca, sino porque evidentemente esas lesiones, ese historial largo ya de lesiones, con esas 14 lesiones a su espalda, son un lastre importante que va a bajar el precio de Ronald Araujo. Yo soy de los que piensa que Ronald Araujo es un jugador estructural para el FC Barcelona, que es un futbolista importantísimo. Y estoy convencido de que Ronald, en las manos del entrenador indicado, y me imagino, por ejemplo, a un Pep Guardiola le cambiaría la carrera y ya estaríamos hablando de otro tipo de central. Yo no estoy demasiado de acuerdo con la valoración que se ha hecho en gran parte del entorno Barça de situar a Araujo como el mejor central del mundo. Ya sabemos que aquí en el Barça somos muy dados a tratar de sobredimensionar en muchas ocasiones el rendimiento o el nivel de los futbolistas del equipo. Esto es importante en todas las aficiones, pero en el Barça, con Araujo, un jugador que tenía carencias importantes, no solo con balón, algo que se ha minimizado cuando no debería, porque un central, más allá de defender, que evidentemente lo tiene que hacer, tiene que ser un jugador importante con balón, porque todos los equipos que son élite en el mundo, si tú repasas sus centrales, su nómina de centrales, tienen jugadores aptos con balón y cuando no, excelentes, futbolistas realmente diferenciales, pero jugadores como Rubén Díaz, que son futbolistas aptos, normales, que no destacan sobremanera, el mismo Kyle Walker, hablamos de perfiles por lo tanto que sin ser absolutamente élites con pelota, sí son jugadores que pueden reconocerse y que pueden implementar y que pueden hablar el mismo idioma que el resto. En Araujo esto no sucede, es un jugador que hemos visto en unos cuartos de final de la Champions League como el plan del rival se basaba prácticamente todo íntegro sin balón en dejar que ese jugador tomase decisiones, y cuando un futbolista es incapaz de tomar decisiones no podemos considerarlo de la máxima élite, por lo menos no en ese apartado. Y además, defensivamente, el jugador uruguayo ha sido un central tendiente a cometer errores implícitos en su propia figura que muchas veces se han pasado por alto por su enorme capacidad correctora, porque visualmente Araujo es un jugador que impacta, porque es fuerte, porque va muy duro al choque, porque suele ganar duelos individuales, pero cuando ampliamos el foco y miramos cómo defiende determinadas situaciones colectivas, nos damos cuenta de que es un jugador con mucho margen de crecimiento y, como decía antes, defensor de jugadas y no de juego. Con todo ello, yo me hubiese quedado Araujo, porque considero que es un corrector de primerísimo nivel y que en las manos indicadas puede ser un futbolista muy determinante, bien rodeado y tomando pocas decisiones, pero que las que tome tenga las herramientas, tenga la capacidad para reconocerlas y para ejecutarlas, pero que no sea el jugador que tenga que tomarlas en esa primera base. De ahí que sea tan importante contar con jugadores como Jules Koundé, como Pau Cubarsí, como Andreas Christensen o como el propio guardameta, evidentemente Marc-André ter Stegen. Organizar una buena salida de balón sin que Araujo sea pieza principal y centrando, reciclando su función a ser un mero corrector, pero que tenga incorporado en su figura los conceptos básicos para defender en la línea defensiva. ¿Por qué digo todo esto de la línea defensiva? Muchos me diréis, Blaya, pero pon algún ejemplo. Ahora vamos a ver unas imágenes y os voy a analizar el porqué.
Ya en pantalla tenemos una acción del partido del Barça ante el Girona esta temporada, donde Araujo se siente más cómodo, lo hemos dicho muchas veces, es priorizando el espacio que tiene a la espalda que no el que tiene por delante. Por eso Araujo siempre ha disfrutado contra delanteros como Dobbik, como Sorloz, como el propio Osimhen, y ha sufrido muchísimo más contra jugadores como Karim Benzema en los clásicos o contra el propio Joao Félix en algún Barça Atlético de Madrid. En esta acción se ve perfectamente cómo Araujo está bastantes metros por detrás del punta, en un claro gesto de estar priorizando el espacio que tiene por detrás, y ahí tenemos una acción en la que él va a defender o va a elegir mal. Os cuento por qué. En este balón al espacio, Araujo es el último futbolista y como último jugador, él tiene que priorizar el espacio para dar tiempo a sus compañeros, en este caso Joao Cancelo, que sabemos que es un jugador rápido, y Jules Koundé, porque Gundogan no va a llegar, a que puedan ocupar sus posiciones y por lo tanto tiene que hacer dudar al poseedor de la pelota. En cambio Araujo va lanzado a por el jugador de la pelota y va a liberar a su espalda a Artem Dobbik. Si Araujo hubiese mantenido una zona o un espacio intermedio defendiendo, como hemos visto muchas veces hacerlo a Virgil van Dijk, en esa forma de defender en la que el central toma la delantera y prioriza por lo tanto el espacio para dar tiempo al compañero y que le entren las dudas al poseedor, seguramente el Barça se hubiese evitado una situación de peligro. En cambio Araujo no llega y este balón termina dejando a Dobbik en el mano a mano. ¿Qué sucede? Que el pase no es bueno y le da tiempo a llegar. Pero si el pase llega a ir en dirección hacia adelante, probablemente estaríamos hablando de otro gol del Girona. Vamos con otro ejemplo. Ronald Araujo es un futbolista que tiene problemas importantes a la hora de perfilarse. ¿Qué sucede? Que él es un futbolista que suele suplir esos problemas, esas carencias, con una capacidad condicional fuera de lo común, por velocidad, por potencia, por capacidad correctora. Ahí Araujo se suele imponer, pero normalmente muchos de esos problemas que él corrige nacen precisamente de problemas previos que él provoca. Y ahí tenemos un ejemplo importante. Él empieza una carrera con Dobbik, de nuevo siendo el jugador más retrasado del equipo, mirando solo al poseedor del balón, dándole la espalda al jugador que tiene por detrás, facilitando por lo tanto que Dobbik pueda trazar un desmarque buscando venir por delante si Araujo se echa para atrás y por lo tanto sin tener ninguna referencia del jugador al que va a cubrir. Cuando el balón le llega a Dobbik, como Araujo ha seguido la carrera sin conocer la distancia a la que se encontraba su par, mirad la distancia a la que está Araujo de Artem Dobbik, prácticamente 2-3 metros. Si Dobbik hace un control hacia adentro, muy probablemente el jugador ucraniano hubiese podido disparar. Lo que pasa es que el control del futbolista del Girona no es bueno y se va hacia atrás. Pero de nuevo Araujo, en vez de estar cerca, en vez de estar ganando metros, prioriza defender la profundidad dando la espalda a su par. Y hay una jugada evidente en el gol del Girona, también en aquel mismo partido, en la que el futbolista uruguayo, fijaros, cómo en vez de priorizar mantener una altura alta, es decir, marcar la línea defensiva, va a hundirse con el delantero. ¿Eso qué supone? Que él tiene esa tendencia, y por eso Araujo es un gran marcador, porque Araujo es un jugador que rinde bien cuando el entrenador le dice, tú vas a marcar a ese futbolista, y eso funciona mucho mejor siendo lateral que siendo central, porque siendo central tienes que cuidar mucho más esos detalles. Siendo lateral sí puedes permitirte más el lujo de estar pendiente a tu par. Por eso con Vinicius, cuando Vinicius no se ha movido de la banda, Araujo ha funcionado tan bien, pero cuando Vinicius ha empezado a hacer movimientos hacia adentro, el jugador uruguayo se ha visto más perdido. Aquí él, en vez de priorizar esa altura defensiva, como os comentaba, empieza la carrera con Dobbik de nuevo, dándole la espalda prácticamente, y va a hundirse prácticamente. Fijaros dónde está Araujo, dónde está Dobbik, dónde está la línea defensiva, facilitando por lo tanto que no haya fuera de juego, que el Girona pueda buscar la espalda en ese base, que pueda ir atacando y que en este caso de avanzar nadie pueda cortar la trayectoria de Miguel Gutiérrez. Termina el disparo con el gol de Miguel Gutiérrez y mirad dónde está Ronald Araujo, rompiendo el fuera de juego. En caso de haber un rechace, Alex García, que está en esta posición, hubiese podido marcar perfectamente, porque Araujo está 2-3 metros por detrás de Dobbik, y en esta jugada se ve claramente la necesidad de tener a su lado a un jugador que marque la línea porque él no sabe hacerlo. Esta es otra jugada que he rescatado de la segunda temporada de Ronald Araujo, la 21-22, ya con Xavi Hernández en el tramo final de la temporada. De nuevo vemos los mismos problemas, es decir, son problemas que han persistido en el tiempo, porque en 2022 los tenía, también en 2021 evidentemente, pero es que en 2024, 2 años después, lo sigue teniendo el central uruguayo. Una jugada en la que el Villarreal está atacando, mirad cómo está la línea defensiva, con Dani Alves haciendo un marcaje al hombre, y Ronald Araujo, mirad cómo va a perder altura defensiva. Fijaros cómo, ¿dónde está? El otro central, creo que es Clément Lenglet,
por delante, mirad la línea, ¿no? Mirad la altura de la línea y mirad dónde está Araujo prácticamente marcando en la otra línea del terreno de juego, facilitando que haya ese pase vertical hacia su par, y Araujo luego, al no llegar a molestar al rival, abre ese espacio para que el Villarreal termine marcando un gol. En este caso lo hace Alfonso Pedraza. Evidentemente hay un desmarque. Dani Alves está defendiendo zonas interiores porque está siguiendo en 1 para 1 marcaje al hombre, y Araujo es un jugador que tiene problemas, como he dicho antes, para buscar a su par hacia adelante, para defender hacia adelante. Es poco agresivo porque no sabe defender estos movimientos y él prefiere defender la profundidad, y esto desprotege mucho al FC Barcelona. Todo esto creo que es necesario para poner en perspectiva qué tipo de futbolista es el uruguayo. Evidentemente, y como he dicho algunas veces, para mí está lejos de jugadores como el Cuti Romero o como Saliba, jugadores de su edad, más o menos de edad parecida, que para mí están en escalones superiores. Y todo ello nace del simple hecho de que para ser un gran central, para ser uno de los mejores y no solo un central corrector, tienes que dominar conceptos defensivos amplios y poder defender la línea. El Barça, sin embargo, va a perder al mejor corrector que tiene, por lo menos hasta diciembre. Eso significa que el primer tramo de la temporada, con un equipo nuevo, el Barça va a contar por el momento con Christensen, con Pau Cubarsí, con Jules Koundé, con Íñigo Martínez, con Eric García, porque sigue siendo ahora a estas horas jugador del primer equipo del Barça, y veremos si Mika Faye. De todos esos perfiles, yo creo que el más preparado para ser un corrector es el de Mika Faye. Faye es un jugador que, salvando las distancias, habla un lenguaje parecido al de Araujo. Yo creo que con pelota es bastante mejor el futbolista senegalés. Viene con un bagaje bastante mejor. Tiene mejor golpeo de balón, es un futbolista que toma mejores decisiones, tiene mejor pase y por lo tanto es un jugador más adaptable a ese contexto. Pero sin pelota, el bueno de Mika Faye suele cometer errores parecidos de poca concentración a veces, de fiarse o guiarse demasiado por un físico descomunal, y por lo tanto creo que esta pretemporada tiene que servir para probar, testar a Mika Faye en ese rol corrector de Ronald Araujo, porque aunque no tenga la jerarquía ni el liderazgo a día de hoy del jugador uruguayo, sí que a nivel condicional puede adaptarse, y eso permitiría que Pau Cubarsí jugase en el perfil diestro, permitiría seguir contando con Jules Koundé como ese lateral derecho, y por lo tanto que Christensen, Cubarsí, Faye e Íñigo fuesen centrales y disponer de 4 centrales, yo creo que de garantías, más allá de la incógnita de Faye, en esa primera plantilla, y luego usar a Eric García, veremos si como una venta o como una moneda de cambio, aunque evidentemente puede ser que también se marche el central senegalés del Barça y finalmente Flick termine quedándose con Eric García. Dicho esto, yo, como os estoy diciendo, lo haría al revés, precisamente porque creo que ese hueco que se abre con la baja de Ronald Araujo tiene que ser ocupado por un jugador parecido en cuanto a perfil, y por lo tanto que le pueda dar al Barça cosas parecidas en ese sentido de un jugador corrector. Veremos qué termina sucediendo. Os estaba comentando todo ello de Ronald Araujo porque yo creo que desde el debut del uruguayo, repito, en la temporada 2020-2021, ha habido poca evolución. Sí que el futbolista ha mejorado en determinadas situaciones del juego, ha mejorado en su golpeo en largo, es un futbolista más fiable buscando a los alejados, pero defensivamente y también a la hora de filtrar, de poder ser un elemento importante en la conducción y en la progresión, sigue siendo un jugador muy parecido al de 2020, y para ello os voy a mostrar el radar de StatsBomb comparando la última temporada de Araujo con 24 años con su primera temporada en 2020. Vamos a verlo. Ya en pantalla tenemos el radar comparativo de Ronald Araujo de color rojo esta temporada con el de color azul en la temporada 2020-2021, la de Ronald Koeman, que es en la que él juega ya minutos importantes. Fijaros que en el año del debut Araujo tuvo prácticamente mejores números que en esa pasada temporada. Sobre todo, mirad, a nivel de 1 para 1 defensivo, esta pasada temporada ganó el 79% de los duelos en los que él realizaba una entrada. En cambio, en ese primer año fue impresionante, 94% de duelos ganados. Creo que fue el mejor jugador de las 5 grandes ligas. Solo fue regateado un 0,11 veces por 90 minutos, una cifra espectacular. Esta pasada temporada prácticamente se triplicó a 0,32. Además cometía menos faltas en su año de debut, 0,79 por más de 1,2, una cifra alta que le situaba en el percentil 32, es decir, en la parte baja de la clasificación. Bloqueaba muchos más disparos, 0,12 de los disparos enfrentados por Araujo eran bloqueados, la mejor cifra de las 5 grandes ligas, por un 0,05
esta pasada temporada también en el percentil 27, por lo tanto en la parte baja de la clasificación. En el juego aéreo se mantenían, en balones largos más o menos también en los mismos porcentajes, pero para mí hay una diferencia importante, y es que esta pasada temporada Araujo ha sido útil a la hora de progresar. 5 veces por cada 90 minutos ha ayudado a ir hacia el último tercio a través de un pase a la conducción, mientras que en esa primera temporada apenas 2,97 veces, es decir, era un jugador residual en ese sentido. Y creo que así debe seguir siendo. Araujo no puede ser el jugador que lleve la batuta, que lleve el peso en ese apartado, sino que para mí tiene que ser un jugador residual en este tipo de situaciones. Evidentemente tiene que mejorar, pero partiendo de un rol secundario, no de un rol principal. Y yo creo que Araujo esta temporada se ha sido forzado a tener mucha más importancia. Y de hecho, fijaros, 0,48 pérdidas por cada 90 minutos, pero es que en la temporada 2021, 0,11. Percentil 90, era de los jugadores más fiables porque arriesgaba muy poco, y aunque eso lastrase en parte la circulación, yo creo que es mejor que no que Araujo arriesgue y su porcentaje de pérdidas se cuadruplique y por lo tanto vuelva a estar en ese percentil 24, es decir, en la parte baja de la clasificación. Evidentemente todo esto que estoy comentando no es solo de Ronald Araujo, sino de un sistema defensivo que muchas veces no ha estado a la altura. Y es que desde que Araujo ha debutado, ha tenido de compañeros a Lenglet, a Gerard Piqué, a Eric García, a Jules Koundé, a Pau Cubarsí, a Óscar Mingueza, a Andreas Christensen, etcétera, etcétera. Muchísimos jugadores distintos, y eso ha dificultado haya podido arraigarse con un compañero, porque cuando hablamos de un central normalmente lo hacemos por parejas, y un central siempre será en gran medida lo que sea su pareja o lo que su pareja le permita. Y yo creo que Araujo, por eso digo, necesita un contexto de calma, de tranquilidad, con un entrenador que le ayude a mejorar y a pulir esos defectos, pero lo primordial es que deje atrás esos problemas físicos, porque el principal hándicap de Ronald Araujo es que tiene una forma de defender que su cuerpo no la aguanta, no la soporta, de ahí que se rompa a la que él realiza esfuerzos importantes. Cuando Araujo tensa demasiado su cuerpo dice basta, pero es que el uruguayo tiene una forma de defender que siempre va a necesitar que su cuerpo esté al límite. Y aquí la pregunta que se tiene que hacer el FC Barcelona es ¿qué central puede ser Araujo en su vejez una vez su cuerpo no le dé las ventajas que le está dando? Para mí un ejemplo claro es el de Pepe. Pepe en su plenitud física era un central que defendía por ímpetu, con una capacidad correctora importantísima, pero que sabe defender en línea, que tiene los conceptos clarísimos y que por eso con 41 años sigue siendo uno de los mejores centrales de Europa. Si el Barça va a ofrecerle una renovación a Ronald Araujo, tiene que pensar que puede suceder si su físico sigue no aguantando y por lo tanto tiene que aprender a defender de otra forma, porque ojalá esto no sea así, ya que yo creo que la mejor versión de Araujo todavía está por llegar, y yo confío que con una buena preparación física y con el entrenador indicado, que ojalá sea Hansi Flick, Araujo pueda mostrar su mejor versión.